los presos políticos, ahorita los familiares de los presos políticos han expresado de que al régimen de Daniel Ortega que quiere que se les presente, que al menos la Cruz Roja Internacional, que los organismos defensores de derechos humanos puedan acceder a las cárceles para corroborar in situ de que los presos políticos están bien. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, con respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua? Pues que el régimen de Ortega se ha empeñado en deslegitimar a los familiares de los presos políticos. Bueno, las obligaciones que el régimen de Ortega tiene con los presos políticos están inscritas en las regulaciones internacionales de derechos humanos y tratamiento de los presos políticos en cualquier cárcel del mundo. Esto se agrava por el hecho que son presos llevados a las cárceles de manera injusta, de manera ilegal, con procedimientos absolutamente viciados y caprichosos. Pero la obligación de respetar los derechos de los reos, de cumplir con las visitas de los familiares, de no someterlos a torturas ni físicas ni psicológicas, liberarlos del aislamiento, de la soledad, proporcionarles materiales de lectura, proporcionarles horas de sol. Esas son obligaciones mínimas, no son concesiones, son obligaciones mínimas que cualquier régimen está obligado a acatar y no someter a los presos a humillaciones de ningún tipo. Hoy que el régimen hizo publicar un video sobre la prisión de uno de los reos, su llevada a juicio, es totalmente ilegal, totalmente injusta, y sobre todo la presión que existe permanentemente sobre ellos. Sergio, también vemos de que otro de los reos que también han sido enjuiciados a 13 años de prisión, a más de 13 años de prisión, es el doctor Palé, José Dan Aguirre. Su familia desde el exterior y aún desde el interior están exigiendo la liberación. Sabemos pues de que los reos de conciencia pocas veces reciben la visita de sus familiares. ¿Crees que también el régimen de Daniel Ortega debe respetar Es que lo este que yo tipo te de derechos? decía está dentro de las obligaciones, no de las concesiones, de las obligaciones de los regímenes de instruir a las autoridades carcelarias para que permitan que se cumplan todo el catálogo de derechos a que un reo político debe tener acceso, empezando por las visitas de sus familiares, visitas regulares de sus familiares, la asistencia médica, la provisión de medicina, la provisión de materiales de lectura, que las celdas cumplan con los requisitos estándares mínimos de iluminación, la obligación de darles horas de sol determinado número de veces al día. Todo eso son derechos mínimos que de ninguna manera se están cumpliendo. Ahora, la persecución contra la Iglesia Católica se ha retomado en 2018. El régimen de Ortega apedreó, muchas veces agredieron a los obispos que visitaban las diferentes catedrales. Hoy se ha retomado, tienen preso a uno de los sacerdotes. Sí, pero a mí lo que más me sorprende no es la violencia de Ortega, del régimen de Ortega contra los sacerdotes, porque eso estaba anunciado. El hecho de tratar a los sacerdotes como agentes del demonio, con ese lenguaje soez, agresivo, presagiaba que los sacerdotes iban a ir a dar a la cárcel. Sorprendentemente, el obispo Álvarez se ha librado de la cárcel, pero en el caso de este sacerdote que estamos mencionando, lo que más me sorprende es el silencio de la jerarquía de la Iglesia Católica y el silencio del Vaticano. Esto me parece que es muy grave, que estos los han acusado de delitos comunes porque no los van a acusar de delitos políticos. Los han acusado de pleitos callejeros, lo cual es absurdo, pero bueno, estas acusaciones no han sido objeto de ninguna clase de crítica por las autoridades eclesiásticas, y este sacerdote ha sido dejado solo. Eso es lo que más me preocupa. Ahora, para finalizar,
La comunidad internacional habla de presionar a Daniel Ortega. En la Cumbre de las Américas se habló de aumentar las presiones porque el régimen de Daniel Ortega no da muestras claras de democracia, ni de libertad, ni de justicia. ¿Creemos que la comunidad internacional ha actuado lento con este Es proceso? que lo que pasa es que la comunidad internacional toma las medidas que están dentro de sus propias posibilidades. Yo creo que la misma ansiedad nuestra de la situación en que se encuentra Nicaragua bajo un régimen opresivo nos hace exigir más a la comunidad internacional. Este es un asunto que se va a resolver dentro de Nicaragua. Claro que la comunidad internacional debe jugar un papel de condena, de aislamiento del régimen de Ortega, pero no es la presión de la comunidad internacional ni la actitud de la comunidad internacional la que lo va a resolver, ¿no? Gracias, Sergio. Yo tengo una pregunta para actualidad con Diandino. Se dice de que hay fractura dentro del Frente Sandinista ahora mismo. ¿Cree usted posible una implosión, un hipotético caso de que Daniel Ortega se ve imposibilitado de Sí, seguir? yo veo que más que fracturas políticas que seguramente se estarán dando, porque este es un aparato secreto, no se puede saber por fuera qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está hirviendo por dentro, ¿no? En esa cacerola. Pero yo lo creo que las fracturas más visibles son las fracturas que tienen que ver con los intereses económicos y con los negocios, esta rebatiña de quién se queda con la tajada mayor, el despojo que se ha hecho a algunos de los empresarios sandinistas del negocio de una parte de las minas, por ejemplo, y ahora que están consolidando todo en un solo emporio minero, testaferro. Eso es una lucha interna que se da alrededor de los negocios, de las empresas que están funcionando dentro de las estructuras del poder. Sí, un último mensaje. Ayer estábamos conversando, les comentaba a los amigos periodistas también, a Moisés y a María, de que un grupo de activistas sociales alrededor del mundo estábamos conversando y hay mucho pesimismo, hay mucha, como explicarlo, tristeza, ¿no? Diciendo ya la dictadura se ha enraizado y tenemos décadas probablemente con esta dictadura. Yo creo que pensar así es lo que hace que la dictadura se prolongue. Yo creo que hay que pensar con firmeza de que, en primer lugar, como yo les decía antes, la lucha del pueblo de Nicaragua dentro y fuera de Nicaragua la que va a cambiar la situación en el país. En segundo lugar, que la situación en Nicaragua no va a cambiar por medio de la violencia, eso tenemos que dejarlo atrás, sino que tiene que ser un cambio pacífico, democrático, pero de resistencia. No habrá cambio si no hay resistencia. Entonces hay que poner el entusiasmo en eso. Yo creo que el exilio muchas veces lleva al pesimismo y no hay que tener pesimismo. Yo creo que hay que tener la confianza de que es el mismo pueblo de Nicaragua el que se va a dar su propia solución y que tarde o temprano vamos a tener democracia en el país, que es lo que todo el mundo desea. Sergio, estamos a las puertas de las elecciones municipales. ¿Cuáles elecciones municipales? Correcto, En primer lugar, eso es una farsa, ¿no? No se han hecho cambios. ¿Qué panorama visualizas vos? Porque los alcaldes, que todavía los alcaldes opositores... Pero hoy el alcalde de Fantasma ha sido prácticamente destituido, la policía ha intervenido en la alcaldía de Fantasma, que está en manos de un partido de oposición. Entonces, estas elecciones municipales lo que van a hacer es